Hola, buen día. Primero quiero presentarme, mi nombre es Gina Díaz, soy estudiante de licenciatura en matemáticas y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es educación, pedagogía y algunas diferencias entre estas dos ciencias. Inicialmente vamos a hablar de qué es la educación. La educación es una actividad que hace del individuo un sujeto. La educación es una acción que consiste en ayudar a un ser humano a formarse, a crecer, entre otros aspectos. Básicamente, la educación viene desde nuestro nacimiento, desde que somos pequeños, tenemos la posibilidad de ser educados por nuestros padres y familiares que nos empiezan a enseñar algún tipo de culturas, empiezan a enseñarnos cómo actuar en diferentes circunstancias y esto nos permite empezar a ser educados. Según los filósofos como Emile Durkheim, la educación es una actividad socializadora en la medida en que por medio de ella se transmiten patrones de cultura. Como lo indicaba anteriormente, es eso que nos van enseñando nuestros antepasados y eso nos lo transmitimos no solo de las generaciones que vienen antes de nosotros, sino hasta nuestras próximas. Hola, muy buen día. Me presento, mi nombre es Gina Díaz, soy estudiante de licenciatura en matemáticas. El día de hoy vamos a hablar de qué es la pedagogía y algunos aspectos como lo que es educación, pedagogía y adicionalmente vamos a hablar de qué diferencias hay. Para iniciar vamos a hablar de qué es la educación. La educación es la actividad que hace del individuo un sujeto. La educación es la acción que consiste en ayudar a un ser humano a formarse, a crecer. De esta forma, pues, podemos ser educados. Un ejemplo de ello es cuando nacemos. Desde el nacimiento tenemos a nuestros padres, familiares, amigos y allegados que empiezan a enseñarnos cómo actuar en diferentes circunstancias y situaciones. Nos enseñan sus raíces, creencias, etcétera. Y de esta forma estamos aprendiendo a ser educados. Algo bien importante es que filósofos como Emile Durkheim dice que la educación es la actividad socializadora en medida que el individuo transmite o se le es transmitido patrones de cultura. De esta forma vemos cómo nos educan en una religión, nos educan en unas creencias políticas, etcétera, etcétera, porque es algo que viene en nuestra cultura y en nuestra sociedad. También el filósofo Gaston Mialaret dice que la educación es la actividad que le permite extraer al individuo de su condición inicial y llevarlo a un nivel diferente. Entonces, cuando entendemos esto, podemos ver que cuando una persona inicia una etapa de educación, siempre va a ser un individuo o una persona mucho mejor. También personas como Oliver Regoul dice que la educación es aquella que hace a un ser humano desarrollar actitudes físicas e intelectuales que aún socialmente no son conocidas. Esta persona que inicia este camino intelectual puede llegar a aprender cosas que ni siquiera sus antepasados saben. Y eso también hace parte de la educación. También es algo bien importante ver que la educación nos enseña a transmitir la experiencia que no solo viven nuestras personas alrededor, sino también personas que no conocemos. Por medio, en este momento, podemos ser educados por medio de redes sociales, por medio de el internet, entre otros. Son circunstancias de otras personas, pero que llevan a educarnos tal vez en cómo transitar en la calle, en cómo evitar un accidente, entre otras cosas. Ahora vamos a hablar de qué es la pedagogía. La pedagogía es un concepto cuyos avatares narran su interesante búsqueda de la identidad.
También se dice que la pedagogía es un conjunto de prácticas cuyo epicentro es la transmisión del saber escolar. ¿Qué quiere decir? Que la pedagogía es la enseñanza de enseñar, pero no haciendo desde el ejemplo, sino haciéndolo desde la teoría práctica. O sea, primero vamos a una teoría y vamos a ver el porqué de las cosas, el por qué hay que creer en Dios, por ejemplo, el por qué hay que creer en la ciencia, y luego ahí sí vamos a practicarlo. Entonces es bastante interesante porque la pedagogía no se basa solo en lo que a mí me enseñaron y yo te enseño, sino a ver el trasfondo de si a mí me enseñaron esto, ¿es real o no es real? Entonces aquí también podemos ver que ser pedagogo es todo aquella persona que llega justo a tiempo y no se olvida de la racionalidad de la enseñanza. ¿Qué quiere decir? El pedagogo no solo llega al tiempo de enseñar en el momento indicado y dar la información correcta dentro de la racionalidad, no dentro de lo que alguien se ideó, alguien se creó, sino algo que realmente es palpable. Personas como Selerier dice que la pedagogía es la teoría general del arte de la educación. También podemos ver personas como Meiriu, que dice que la pedagogía es una inteligencia del acto educativo. ¿Qué quiere decir con estas dos afirmaciones de estas dos personas, dos filósofos y personas que se dedicaban a estudiar a trasfondo la pedagogía? Que la pedagogía no actúa de manera negligente, sino de manera inteligente, tratando de llevar el saber de manera ideológica y racional. Entonces, es bastante interesante ver que la pedagogía nos lleva mucho más a un trasfondo mucho más cercano a la realidad de lo que debe ser la educación hoy. Por eso vamos a comparar qué es la educación y la pedagogía. Lo primero y lo más importante que debemos entender es que la pedagogía es una rama de la educación. Adicionalmente, la pedagogía se basa en la teoría práctica, como lo indicaba anteriormente, y la educación se basa bajo las enseñanzas que alguien me enseñó, bajo acciones que yo vi. Yo vi que la calle se debía pasar en verde y por eso la paso en verde. Pero la educación dice no, el verde es para esto, por eso debo pasar cuando está en verde. Un ejemplo. Entonces, esa es la diferencia entre la educación y la pedagogía. Entonces vemos que la educación es la acción de educar y la pedagogía es la disciplina que se ocupa del hecho educativo. La educación es una actividad práctica y la pedagogía es el objetivo de la educación. Entonces vemos que tal vez las personas tienden a decir, no, si es pedagogo es educador, o si es educador es pedagogo. No es lo mismo. Uno viene enlazado con el otro, pero realmente tienen objetivos y direcciones bastante diferentes. Ahora vamos a hablar el por qué educar aquí en Latinoamérica y en Colombia. Hemos visto que otras culturas como China, Japón, bueno, entre otros países que son mucho más desarrollados que los latinos, tienen una educación bastante rígida y diferente. Ellos desde muy pequeños aprenden a leer, desde casi recién nacidos ya empiezan a adoptar los números, empiezan a hacer negociaciones. ¿Y qué los ha llevado a que su educación sea un poco más amplia que la de nosotros? No hablando de muchos factores, uno muy importante es la disciplina. Ellos desde muy pequeños les has enseñado que deben tener una disciplina bastante constante y esto los va a llevar pues a una mejor educación. Por otro lado, pues los latinos no tenemos una disciplina bastante completa. Hacemos unas cosas unos días sí, unos días no, etcétera, etcétera, y eso retrasa pues, nuestra educación.
También, ¿por qué educar en Colombia? Porque pienso que la educación en Colombia es bastante limitada porque de alguna manera las personas que nos gobiernan han visto que esa es la herramienta para poder de alguna manera vernos ignorantes y poder manipular al pueblo. Entonces ellos no pueden aprender hasta este punto y si continúan aprendiendo, pues obviamente no va a ser beneficioso para ellos. Pero creo que por eso es importante educar en Colombia y por eso fue que yo decidí ser licenciada, porque primero pienso que hay una mejor forma de vivir en este país. Pienso que si todos nos esforzamos en atraer el conocimiento, podemos llegar mucho más lejos, podemos ser un país mucho más organizado, mucho más disciplinado y esto va a ser realmente una mejora inquebrantable. Por otro lado, porque entendí que la juventud ya está como, sobre todo en barrios como, por ejemplo, yo vivo en Ciudad Bolívar y ya como que dicen, no, si nació en ese barrio, pues va a ser un ladrón, va a ser un drogadicto y demás. Pero entender que una persona a la cual le enseñamos y lo guiamos en un mejor camino, pueden llegar a ser doctores, abogados, licenciados o todo lo que ellos sueñen sin necesidad de tener que llevar la vida que tal vez muchos ya dijeron, eso es lo único que él puede vivir. También, porque decidí ser licenciada, porque para mí es muy importante poner ese granito de arena para que mi sociedad, la sociedad donde crezcan mis hijos, sea un lugar mejor. Y por último, y no más importante, porque entendí que, que enseñar es algo hermoso, porque tuve la oportunidad de enseñarle a un grupo de personas eh, una actividad y me di cuenta que enseñar es algo bonito donde uno da, pero también recibe. Entonces por eso decidí ser licenciada. Les agradezco mucho por haber visto mi video. Espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Gina Díaz. Que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias.